Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 2 días de la convocatoria oficial a elecciones generales, las 3 principales fuerzas políticas de Honduras tienen actividades y en sus discursos dejan plasmado sus posiciones de cara a los comicios generales, con un bipartidismo cuyos candidatos presidenciales tienen diferentes posturas. Uno asegura que su silencio y gentileza no es debilidad y otro aseverando que los actuales gobernantes se van y no volverán. Durante la convención del Partido Nacional, los cachurecos, o la mayoría de ellos, cerraron filas en torno a Nasri Tito Asfura, quien ahora, además de ser candidato presidencial, es el presidente del Comité Central de ese instituto político, y para lo cual llama a sus correligionarios a estar atentos. Quiero decirles al pueblo hondureño, hablarles claro. Mi silencio no es ignorancia. Mi gentileza no es debilidad. Ustedes me conocen bien. No divido, no confronto. En mi corazón no tengo odio. Honduras ya está cansada de eso. Vengo a trabajar, a servirle a la gente, a resolver problemas. Eso me motiva cada día de mi vida, donde le pido a Dios que me dé salud y sabiduría para enfrentar esos grandes retos. Por su parte, el Partido Liberal abre un nuevo capítulo en su historia, proclamando a Salvador Nasralla como la persona que los liderará en las elecciones generales, mostrando una unidad no vista hace mucho tiempo. Los liberales, después de 20 años, pretenden volver a casa de gobierno. Hoy, después de las elecciones primarias, somos una sola casa fuerte, pujante, efervescente. Somos el partido político que derrotará al Partido Comunista del Familión. Los comunistas del Familión son enemigos de la patria, son enemigos del pueblo hondureño. Por eso tenemos que sacar al gobierno multiplicador de la pobreza y la miseria que hemos tenido durante estos años. En noviembre se van y no volverán. Entre tanto, desde Libertad y Refundación siguen de cerca las actividades del bipartidismo y afirman que, tal y como ellos lo anticiparon, ambas fuerzas políticas no tienen la capacidad para enfrentar a Libre, y en un conversatorio la candidata Rixi Moncada envió un dardo a los liberales. Ese candidato prestado que anda el Partido Liberal ahí, ese oportunista, ese que es oportunista, no hay que tenerle miedo ni a esos candidatos a diputados. Ese es oportunista y camaleón, porque han dado como en 10 lugares. Y ahora dice que el PAC es comunista, y dice que el Partido Salvador de Honduras es comunista. Yo creo que está fly. Ese sacó 380,000 votos y dice que él ya ganó las elecciones y sacó 380,000 votos. Ese hay que combatirlo todos los días, y además hay que recordarle permanentemente a ese científico aritmético que 380,000 no es lo mismo que 670,000, que son 2 cifras diferentes.
Analistas señalan que lo visto el fin de semana los deja preocupados por los discursos vacíos de parte de los candidatos, quienes en sus respectivas intervenciones no plantean soluciones, solo promesas, además de incrementar la confrontación, sumando esto al descontento por parte de los hondureños hacia los políticos, a quienes los señalan como los principales culpables de la situación deplorable que enfrenta el país. Igualmente, sectores anticipan meses en los que los políticos, por su ambición, conducirán a Honduras a una nueva e innecesaria espiral de problemas, cuyo punto álgido será en noviembre. Sin embargo, después que el CNE envíe el proyecto de presupuesto para las elecciones, el cual será de 1.737.500.000 empiras, le tocará a las fuerzas políticas aprobarlo, pero la oposición advierte que Libre intenta hacer una maniobra que dificultaría la aprobación de dicho presupuesto, por lo que sociedad civil pide a los políticos no jugar con las elecciones, porque estas son sagradas. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. El fin de semana hubo actividad política de liberales, nacionalistas y Libre. También estaremos informando con Shirley. Shirley, un rápido avance antes de presentar a los invitados sobre lo que pasa con Corium. Adelante, Shirley. Gracias, licenciado Valladares. Vean, nosotros hemos estado aquí en el kilómetro, en el sector del kilómetro del municipio de Choloma, donde las autoridades policiales en estos momentos están en un enfrentamiento continuo con los socios de Corium que se resisten a entregar la CA13 precisamente en este municipio. Vean ustedes las grandes pedradas que ellos pues lanzan y en respuesta el gas lacrimógeno aquí ha imperado. Desafortunadamente, este es el ambiente que se está suscitando aquí en el sector del kilómetro del municipio de Choloma, donde pues en estos momentos vemos que una tanqueta intenta avanzar para poder desalojar la CA13, que ha permanecido alrededor de 3 horas inhabilitada debido pues a que habían colocado tanto cadenas como algunas rastras cruzadas, que en este lado, en el tramo derecho, ya ha sido pues desalojadas estas rastras. Sin embargo, en el izquierdo aún permanece la misma situación. Siguen lloviendo las pedradas. Vamos a intentar alejarnos un poquito porque ya las autoridades están viniendo en este. Bueno, aquí dice que la gente está resistiendo debido a que ellos continúan permanentemente exigiendo que se les devuelva el dinero. Esta es la situación lamentable y agresiva que se está viviendo en estos momentos. No hay paso en la CA13 en el sector del kilómetro y continúa el enfrentamiento entre los socios de Corium, así como las autoridades policiales. Están intentando persuadir a las rastras, pero ellos por temor pues han obedecido a lo que están indicando los socios de Corium, y es que no se movilicen. Sin embargo, aquí están intentando de persuadir, ya que las pedradas pues podría afectar algunas pipas de combustible que han estado varadas aquí por alrededor de más de 1 hora aquí en el sector El Kilómetro de Choloma. Continúa el enfrentamiento, no se ha logrado desalojar la CA13 en el municipio de Choloma. Intenta un escuadrón especial de las autoridades policiales en avanzar, pero no han logrado con éxito este cometido. Aquí nosotros hemos estado en exclusiva para poder llevarles a ustedes todas estas impresiones que se están suscitando aquí en el sector El Kilómetro del municipio de Choloma. Los socios de Corium continúan firmes en su lucha de paralizar estos ejes carreteros de Puerto Cortés hacia varios municipios del Valle de Sula, debido pues a que ellos exigen que se les devuelva el dinero y que no están ya dispuestos a seguir esperando pues mociones por parte del Congreso Nacional y autoridades con esta situación del caso Corium aquí en el municipio de Choloma. No han logrado despejar la CA13, hay un fuerte contingente policial, sin embargo la situación continúa aquí de manera en enfrentamiento, unos peleándose prácticamente la pasada del puente en el kilómetro en el municipio de Choloma. En estos momentos pues han seguido desplazando gas lacrimógeno
que podría afectar también algunas pipas de combustible que están aquí y esto podría tornarse en algo más peligroso. Seguimos nosotros aquí informando en el sector El Kilómetro del municipio de Choloma, donde no han logrado despejar la CA13 debido a que los socios de Corium resisten aquí en la CA13. Con este primer contacto retorno con ustedes a los estudios de la entrevista. Bien, gracias a Shirley Martínez estaremos informando directamente de Choloma estas tomas. La policía tratando de desalojar a las personas que invirtieron en Corium. Bueno, más adelante voy a hablar de eso. Saludos, aquí está don Carlos Eduardo Reina, por Libertad y Refundación, es candidato a diputado. Buenos días, Raúl, Yossi, Fernando, pueblo hondureño, buenos días. Acabamos de descubrir que con Fernando tenemos coincidencias, ¿verdad? Siempre hemos venido a la tele a mostrar diferencias. Hoy coincidimos en dos cosas, que es Olimpia y que es Barcelona. ¿Andas bien ahí, Fernando? Y soy cristiano. Bueno, y también tenemos otra coincidencia. Evangélico. Buenos días a todos y espero que esta conversación de esta mañana sea de altura y permita aclarar el panorama político. Bien, el candidato a diputado y diputado Yossi Toscano, Partido Liberal, buenos días. Buenos días, Raúl, Carlos, Fernando, pueblo hondureño. Esperamos que esta mañana esta conversación le deje a Honduras un mensaje, claridad, sobre todo de la clase política que es la responsable en este momento de todo el escenario que está pasando. Gracias, don Fernando Alduray. Bueno, Raúl, siempre mi saludo, el agradecimiento por la invitación al programa. Saludos a Carlos Eduardo, que hace mucho tiempo no nos mirábamos en un programa, lo he visto así esporádicamente, pero como que lo tienen haciendo labores especiales en Libre, ¿verdad? Y como todos los de Libre, bien dotado con su computadorcita personal, porque ahora veo que todos llegan con una laptop ahí, un iPad. Yossi, un placer estar contigo. Mis primeras palabras siempre son para el Señor, para que el Espíritu Santo de Dios llegue y se posesione en cada hogar de Honduras. No hay forma de vivir la vida sin Dios. El que vive sin Dios está perdido, está ahogado en pecado, está ahogado en todo tipo de angustias y la única forma de salir es orando, cerrando los ojos y pidiéndole a Dios presencia en su vida, en su casa, en su familia. La prosperidad que usted anhela viene de Dios, no viene de ningún sector del mundo, viene del cielo, viene de Dios. Así es que bendiciones a todas, a las familias de todos los que estamos aquí. Que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría, porque en este mundo tenemos que actuar con sabiduría. Así es que este programa ojalá tenga los puntos positivos. Empezamos bien con coincidencias. Ojalá tratemos de buscar las coincidencias políticas, porque hay una responsabilidad. Hay que montar las próximas elecciones el 30 de noviembre y de cualquier forma todos nosotros somos protagonistas, somos actores, y de lo que hagamos y cómo lo hagamos dependerá la paz y la tranquilidad del próximo gobierno de la República y la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Así es que, Raúl, gracias por la invitación al programa. Mi pésame por tu Motagua y porque no ganaste con el Real España, ¿verdad? Nosotros estamos celebrando con el Olimpia y ya estamos enfilados hacia la 40. Así es que a trabajar con ese entusiasmo los olimpistas. Felicidades a los olimpistas. Bien, el fin de semana hubo actividad política. Yossi, ¿cómo estuvo la convención de San Pedro Sula de los liberales? Hubo partido de fútbol y no querés decir nada, estás mudo. Ayer no dijiste nada tampoco. Pienso que el fútbol hondureño anda muy mal. Pienso que el Olimpia lo felicité por ser campeones. Y es el equipo más popular de Honduras, el que más títulos ha obtenido, por el fútbol de Honduras anda mal. Con posibilidad de no clasificar al Mundial, a pesar que no está México, Canadá y Estados Unidos. Porque, bueno, en la última eliminatoria 3 puntitos, Honduras. Y si usted ve, los centros delanteros son hombres arriba de 35 años, tanto Arboleda como Benson. Los porteros, los dos fallando, Mengíbar y Buba. O sea, no, ojalá mejoremos, pero no la tenemos pero fácil. Está recuperada la media cancha del Olimpia para esa selección. Ahí. Si juegan enchufados, hermano, va a ser mejor la selección. Bueno, ojalá, pero lo que demuestra hasta hoy no es buen augurio para la eliminatoria. Pero vamos a la política. Yossi, ¿qué dijo Narrala? ¿Cómo está el Partido Liberal? ¿Es cierto que era una efervescencia terrible? ¿Cómo están las cosas? Andaba un montón de golpistas ahí
del Partido Liberal y los pusieron a dirigir. Por ejemplo, ahí vi a Yuri Sabas, que era gran amigo de Juan Orlando. Maribel Espinosa, que los liberales lo rechazaron. Pero yo, ¿sí cómo estuvo eso? Bueno, lamentar que iniciamos el programa, a los hondureños que nos toquen la selección, eso sí nos duele, ¿verdad? Amamos nuestra elección y pensar ahí que no, ande bien que o no ande estamos mal en listos. nuestra elección. Sí, pues que ahí la verdad. Eso sí nos une. Pero Eso sí nos une y bueno, estamos claros de que el equipo no está en las mejores condiciones, pero ojalá nos vaya bien en esta eliminatoria. Y el Partido Liberal el domingo vivió una enorme fiesta. Estuvimos en el gimnasio municipal de Solo San una Pedro cosa, y Sula. Carlos Eduardo también es chuco, me pregunta aquí. No, en Motagua. No, es Olimpia. Ah, sí, en Olimpia. No, sí, es Olimpia, tenés razón. La mesa está equilibrada. Aquí estos tienen cutes no dejan de molestar. dos ¿verdad? olimpistas y dos motagüenses. Pero bueno, el Partido Liberal el domingo realmente tiró la casa por la ventana, como dicen, un lleno espectacular en el gimnasio municipal de San Pedro Sula. Mandamos un abrazo y realmente una disculpa a todos aquellos liberales que no pudieron entrar al evento, o sea, el gimnasio fue insuficiente, llegaron personas de todo el país y como menciona Raúl, bueno, el Partido Liberal ha abierto sus puertas y hoy estamos regresando todos los liberales que amamos Honduras, que queremos realmente una transformación de este país y fue la toma ya de posesión en el cargo de Roberto Contreras como presidente del Consejo Central Ejecutivo y toda pues, la Junta Directiva y también la proclama de Salvador Nasralla como candidato oficial del Partido Liberal. La verdad es que sí hubo una efervescencia, una algarabía, las banderas liberales, la música, los aplausos, los gritos de alegría. Fue lo que más destacó y sobró en el evento. Había unidad, había tranquilidad y sobre todo esperanza. Así que desde la costa norte mandamos un mensaje enorme al pueblo hondureño que el Partido Liberal está listo y hoy sí, parafraseando a Salvador, tenemos partido, tenemos candidato presidencial y tenemos la esperanza puesta en el Partido Liberal. ¿Y el Partido Nacional, Andrés? Bueno, yo creo que el Partido Nacional dio una muestra de cohesión, de entusiasmo, de que sabe hacia dónde va y sabe con quién se va a enfrentar en las próximas elecciones. La instauración de las nuevas autoridades del Partido Nacional le devuelven al partido la institucionalidad, una institucionalidad que se vio cuestionada por varios años porque no se pudo reunir la convención durante varios años, pero ahora ya la autoridad está constituida, está el partido abocado a apoyar a su candidato Narria Fura y hay una cosa que nos alienta y nos da el orgullo de podernos presentar ante el pueblo hondureño en esta elección, que es el hecho de que más del 80% de los candidatos a cargos de elección popular, diputados, alcaldes, regidores, son gente nueva en el Partido Nacional. Más del 80% de nuestros candidatos son nuevos, no vienen de una reelección o para una reelección, y eso hace que el partido tenga la oportunidad de ofrecer nuevos compromisos y ofrecer una cara de lucha y combate, una cara renovada, que nos permita llevar a Papi a la Orden a la presidencia de la República. No hay duda que en el partido hay conciencia, si hay cosa que hay en el partido es que sabemos a quién nos vamos a enfrentar. No viene una lucha fácil, no es una guerra convencional política de elecciones a la que nos vamos a enfrentar y para ello estamos preparados. Por entusiasmo no podemos quejarnos. Vimos al nacionalismo contento de volverse a juntar después de varios años y contento de que el pueblo hondureño nos esté respaldando y haber sido el partido con el mayor caudal electoral en las elecciones internas. Eso nos posiciona de frente y con un liderazgo que ahora debe crecer con un posicionamiento como el de Papi a la Orden, que no insulta a nadie, no se confronta con nadie,
no pretende destruir a nadie, sino que pretende construir la paz y tranquilidad. Evidentemente eso no significa que el Partido Nacional no va a ir a la guerra, va a ir a la guerra política y vamos a decir lo que tengamos que decir, pero nuestro candidato, su principal función es construir la paz, la tranquilidad y el desarrollo de Honduras, y a eso nos vamos a dedicar. Bien por el Partido Nacional, felicito a todos los nacionalistas que vinieron, a los cientos de miles de nacionalistas que estuvieron pendientes de esa reunión que hicimos, y ahora llegó el momento de trabajar, de empezar a conocer las estrategias de lo que va a ser nuestra campaña y de lo que va a ser cada uno de nuestros candidatos en los pueblos, en los municipios y en los departamentos. Contentos. Yo quiero decir algo, yo quiero felicitar a los liberales por su evento. Lo vimos, nos parece que fue un buen evento. Esto hace que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal cumplan con la etapa política que dentro del cronograma electoral corresponde, adaptar nuestros estatutos a la nueva ley electoral, recibir autorización de las autoridades máximas de los partidos para hacer la conducción política que corresponda y demostrarle al pueblo hondureño que estos dos partidos centenarios, que estos dos partidos responsables de la construcción de la paz y la democracia en Honduras estén listos y decididos a rescatar la democracia en Honduras. Así es que felicidades a los liberales por su evento. Por supuesto, mi alegría y mi contento por lo que pasó en el Partido Nacional. Mis buenos deseos para Libre, para que esta semana hagan también un evento bonito. No tendría por qué salirles malo. Ningún partido tendría por qué haber fracasado en sus convenciones, porque se trata de construir la fortaleza del sistema de partidos políticos con el que vamos a desarrollar las elecciones el 30 de noviembre. Así es que mis buenos deseos para que todo le salga bien y para que después juntos podamos empezar a construir ese proceso electoral en paz y tranquilidad que quiere el pueblo hondureño y con un respeto absoluto a la voluntad popular. Bien, Libre tiene actividad el fin de semana. Tenemos la asamblea del partido, donde los delegados electos en las elecciones internas recién pasadas, vamos a proclamar a Rixi como nuestra candidata. Va a ser un evento magno, alegre, contundente, donde se presentará la próxima presidenta, ahí en el Coliseo. Creo yo que es importante que todos escuchen lo que está pasando en Honduras, los discursos de sus candidatos, más allá de las interpretaciones que hagan algunos medios o algunos voceros de la oposición. Es importante que usted escuche el discurso y que usted saque sus propias conclusiones para que nadie le siembre prejuicios y pueda usted tener la capacidad de discernir adecuadamente. Veo hoy, escucho, felicito a los partidos liberal y nacional por sus convenciones. ¿Saben ustedes que antes los partidos, cuando hacían sus convenciones, invitaban a las directivas de los otros partidos para que fueran testigos de su evento magno? ¿Tú recuerdas, Raúl, allá en la convención que proclamó a Manuel Zelaya Rosales, que era la convención Carlos Roberto Reina? Ahí estaban delegados del Comité Central del Partido Nacional y en las convenciones nacionalistas acompañaban los otros partidos, porque no solo el Partido Liberal o el Partido Nacional. Ana Joaquina Rodas iba a meter a las eran delegados de todos los partidos, que expresaba que había, a pesar de las diferencias, puntos en común, que es importante que se lograran rescatar en Honduras. Esa intolerancia que se sembró en nuestro país luego del golpe de Estado del 2009 debe de acabar en algún momento. No es posible que personas de distintos partidos no puedan ni ir a una cafetería a tomarse un café porque tanto los afines de uno como del otro los muelen en las redes. Si se publica una foto, como hablábamos con Raúl, que en cualquier momento no le toman una fotografía. Y se imagina que nos ven un día que no ha pasado y que no tendría problema en que ocurriera, tomándome un café con Fernando Anduray, con quien es cierto que tenemos diferencias políticas, pero no somos enemigos. No lo somos y espero que si eso ocurriera o con quien fuera, no fuera motivo de alerta, de alarma,
No, hombre, si es bueno que hablemos. Yo no voy a cambiar mis principios cuando hablo con nadie más. Es más, lo reafirmo. Pero escuchar puntos de vista distintos siempre es saludable para el crecimiento personal, para entender que no todos piensan como pienso yo y respetar el derecho a los demás a pensar ajeno, a pensar distinto, el derecho ajeno a pensar diferente. Es la base de la paz, de la armonía de una sociedad democrática. Y creo yo que es importante que tal vez a partir del próximo gobierno, del próximo periodo, podamos empezar a sentir que la diferencia que marcó el golpe de Estado empiece a pasar en el sentido no de que pensemos distinto, reitero, sino de que aprendamos a buscar principalmente los puntos en común. Y discúlpeme, Raúl, si me alejé tal vez un poco del punto del programa, pero creo que es importante para la sociedad hondureña, no para mí en lo particular, no para un partido, sino para la sociedad hondureña, que nos respetemos y que nos escuchemos un poco todos. Pero bueno, que este programa sea constructivo, insisto, tenemos diferencias, tenemos coincidencias. Aquí en el panel de hoy hay 2 Motaguas y 2 Olimpias, pero todos somos hondureños. Y yo cuento una anécdota, fíjate, Fernando y Yossi. El 14 de octubre del 2009, era mi cumpleaños, estábamos en la Embajada de Brasil. Ese día jugaba Honduras contra El Salvador, allá en El Salvador. Y Estados Unidos jugaba contra Costa Rica. Ese día nos jugábamos el pase al Mundial. Y tanto los militares que estaban custodiando y que nos asediaban en la Embajada de Brasil, como nosotros que estábamos adentro, estábamos pendientes del partido. Y ocurrió un momento interesante, cuando Honduras clasifica. ¿Se abrazaron todos? No, porque había un muro, pero tanto afuera como adentro celebramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de las grandes diferencias que había en ese momento, había algo que nos identificaba en común. El cordón umbilical es el cordón umbilical. La madre tierra, la madre patria. Nuestro país donde nacimos, donde vivimos y donde espero sea enterrados mis huesos y mis restos. Aquí me quedo. Hagamos de este país que funcione para todos. Que funcione para Fernando, que funcione para Yossi, que funcione para Raúl, que funcione para usted, amable auditorio, y por supuesto que también funcione para nosotros. Es posible, pero si hablamos con la verdad. Es posible si nos respetamos. Es posible si nos toleramos. Y es posible si vivimos en democracia, donde el que gana, gana y el que pierde, pierde. Bueno, sí. Raúl, hoy no hay debate. No, sí va a haber. No, sí va a haber. ¿Le va a gustar a los liberales esa unión para competir con fuerza en las elecciones? Sí, el momento que está viviendo el Partido Liberal, gracias a esos liderazgos que lograron unirse, que lograron hacer a un lado las diferencias y que entendieron que Honduras es primero y que sobre todo el Partido Liberal debe estar unido para convertirse en un partido competitivo. Nosotros realmente felicitamos a Jorge Cálix, a Maribel Espinosa y al mismo Luis Zelaya, porque todos ya están integrados en total respaldo a Salvador Narrala como candidato presidencial, y también hay una unidad con el nuevo, bueno, igual con el Consejo Central Ejecutivo saliente y con el entrante, ¿no? Yanni Rosenthal hizo o fue y será, creo yo, un papel fundamental porque ha sido el encargado de estar velando por la unidad del partido, porque todas sus piezas, desde la base, diputados, alcaldes y todos los demás candidatos, junto a los ex candidatos presidenciales, seamos un solo equipo. Ese trabajo de Yanni y de todo el Consejo Central Ejecutivo ha sido fundamental. Y hoy, que ya está el querido Pollo Contreras ahí a la cabeza del Central Ejecutivo, sin duda esa amistad con Salvador Narrala y ese espíritu ganador que ambos tienen, eso es lo que se trató de demostrar en la convención, y fue una demostración de fuerza del Partido Liberal, con dos hombres fuertes, efervescentes, Salvador Narrala, Roberto Contreras, encabezando el partido. Las expectativas son altísimas, sabemos de la capacidad de ambos, el pueblo hondureño los quiere, son dos personas carismáticas, y alrededor de ellos un equipo de grandes profesionales trabajando, repito, en la unidad del partido, en que el partido siga creciendo,
Y algo que nos llenó de mucha alegría, y es algo que nosotros no habíamos visto, es que en la convención llegó la juventud liberal, acompañada de esa vieja guardia, de todos aquellos leales que se quedaron sosteniendo la bandera, llegó la juventud. Hoy todo ese voto indeciso, ese que tenía temor de participar de los partidos políticos, ve en el Partido Liberal una esperanza, ve en personas como Salvador Narrala y Roberto Contreras, personas o políticos no tradicionales, y lo vimos el domingo, una juventud, y debo confesarlo acá, ¿no? Y por eso pedí disculpas al inicio, el gimnasio municipal fue insuficiente y los portones sonaban fuerte, la gente quería entrar, los jóvenes querían hacerse sentir, los convencionales de la misma manera. Llegó un momento en el que salió una tanda de personas y logró ingresar el resto que quedaba afuera, y la fiesta liberal hoy debe concretarse ya en ese abrazo al pueblo hondureño. El Partido Liberal hoy ya se presta, una vez unidos, a solicitar el respaldo del pueblo hondureño, de todos esos independientes y sobre todo de esa juventud que hoy ve en la bandera liberal esa esperanza, esos líderes diferentes, emergentes, y también en las diferentes planillas a nivel nacional vemos rostros nuevos, tanto juventud con experiencia, y eso entonces deja al Partido Liberal con una amplia ventaja sobre los otros partidos en el sentido de que somos una nueva propuesta, ¿no? Esos nuevos rostros y esa vieja guardia que le da el realce al Partido Liberal. Sí, en el Partido Nacional, ¿cuáles son las conclusiones de esa actividad política? ¿Se logró lo que se esperaba ahí, Fernando? Por supuesto, ahí estuvieron los precandidatos a la presidencia de la República que participaron en las elecciones, y estuvo la consolidación de la juventud y de las nuevas fuerzas del Partido Nacional de Honduras. Raúl, en este momento todas las cosas que pasan en las convenciones del Partido Nacional, del Partido Liberal y lo que va a pasar en Libre, son manifestaciones públicas de aspiraciones de lo que nosotros queremos. El Partido Nacional conformó todos sus órganos de gobierno interno, sus autoridades, y se mostró la capacidad y la gente nueva que va a participar en una campaña política, que va a dirigir una campaña política. Esa es una aspiración legítima en todos los partidos. Pero del discurso a la práctica hay caminos que recorrer, ¿verdad? No siempre lo que se pide en una convención es lo que sucede en el camino. En el Partido Liberal hemos visto varios intentos de fortalecer la unidad y la han expresado públicamente como una fuerte aspiración. ¿Les va a funcionar? Solo el tiempo va a decir y cómo desarrollen su campaña. En el Partido Nacional hemos expresado y se ha visto una unidad granítica. Se creyó que el partido estaba realmente dividido, pero estamos todos alrededor de la patria. Hay una pregunta, poneme eso que te envié David Chávez. Esto lo puso David antes de la convención. Marco, si sos tan amable. Espérate, entonces ya te lo voy a mandar. Dice David Chávez Madison que hasta antes de ese domingo, de esa convención, era el presidente del Partido Nacional. Dice, David Chávez Madison, la política es para unir, no para dividir. A pesar de haberle entregado el control total del Partido Nacional durante 4 años a Narria Fura, hoy enfrentamos el resultado de una mala negociación, un partido fracturado, nuestra gente fue marginada, jóvenes, líderes de base y de la vieja guardia, al igual que este servidor, ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarnos y no me sorprende. El que pactó con el gobierno nos quiere fuera, antes mandaba desde las sombras. Ojalá que ahora, como presidente del partido, por lo menos se le escuche la voz y levante la voz por los nacionalistas con acciones firmes, porque de lo contrario solo nos está llevando a otra derrota. El tiempo me dará la razón, dice David Chávez. Por eso, convoco a toda nuestra militancia a una gran asamblea que anunciaremos en los próximos días para tomar decisiones por Honduras
y por el verdadero Partido Nacional. Este partido no es de una cúpula menos de árabes que juegan a la política por sus negocios e impunidad. Es el pueblo nacionalista de su juventud y de su vieja guardia. Nos vemos pronto, dijo David Chávez. Don Fernando. Bueno, yo me quedo con las primeras palabras de David en ese tuit. La política es para unir, no para dividir. Está diciendo que va a buscar la unidad del Partido Nacional. Y esto es cuestión de días, Raúl. La unidad de David con el partido es una situación segura. No hay posibilidades de que David vaya a formar movimientos para boicotear la campaña ni nada de eso. Lo que está pidiendo es alguna expresión del partido que sea un poco más contundente frente al gobierno de la República y frente a el Partido Libre. No hay duda que David es un hombre importante, tiene muchos amigos todavía en el Partido Nacional, ¿verdad? Él está diciendo que va a reunir sus amigos para platicar. Y yo creo que en los próximos días no vamos a tardar de ver el día en que Papi a la Orden con David Chávez y el resto de la gente del partido van a estar juntos hablando de estas cosas. Por eso no hay que lanzar nunca campanas al vuelo ni hacer enemigos en estas cosas, porque la política es para unir, no para dividir. Yo no creo que David Chávez quiera que el Partido Nacional pierda y que tampoco desconozca que 917,000 nacionalistas fueron a votar en las elecciones primarias, en las que él por una u otra razón no estuvo. Acordémonos de su situación particular, de su persecución del gobierno contra él, y evidentemente él quiere un partido más comprometido con la lucha política contra el gobierno de la República. David, mira, Raúl, esta posición de David no es él solo. Habemos muchos en el Partido Nacional, y me incluyo yo, que creo que debemos tener un poco más de beligerancia ya en la campaña política. ¿Debe cambiar el discurso? Ya soltamos, ya pasamos la etapa del acomodamiento interno, de todas las crisis que genera el haber perdido las elecciones estrepitosamente en el 2021, de tener que convivir con gente que tenía que apartarse de las planillas. Las apartó el pueblo nacionalista, la mayoría, ¿verdad?, en las elecciones primarias. Y ahora ya no nos corresponde andar hablando de unidad nacionalista, eso es para antes de la convención. Una vez que está unido el nacionalismo, nos corresponde desarrollar nuestra estrategia de lucha para ganar las próximas elecciones contra Libre y contra el Partido Liberal, que también es oponente en esta campaña política. Así es que mi saludo a David Chávez. Yo no dudo del nacionalismo de David Chávez y que pronto va a estar incorporado en la campaña. Y si no lo hace así, el Partido Nacional tiene su forma de juzgar, tiene su forma de apartar la gente que no quiere colaborar en campaña, ¿verdad? En el Partido Nacional son un poco más delicadas las cosas, pero no ese es el caso de David. David Chávez es un buen nacionalista, es un líder, no solamente de Francisco Morazán, es un líder nacional. Y creo que muy pronto vamos a tener muy buenas noticias. Yo sé que se ha estado platicando, hay mucha gente platicando alrededor de David y de otros dirigentes del partido para su incorporación a la campaña. Bien, Carlos Eduardo Reina puso un Twitter ahí, un X, como le quieran llamar. Ponelo ahí, Marcos, si sos tan amable. Dice Carlos Eduardo Reina: se acerca la convocatoria a elecciones generales a finales de esta semana. Eso ha desatado una fiebre en la oposición, que sin argumentos se dedican a la falsificación para atacar a nuestra candidata Rixi y a nuestro Partido Libre. Sobre esto y otros aspectos, dice. Ajá, don Carlos. Bueno, cuando usted escucha los argumentos, los ataques, el discurso del bipartidismo, escucha falsedades. Y creen, por ejemplo, yo he analizado, vienen los nacionalistas y dicen, nosotros perdimos estrepitosamente porque nos dijeron lo del Seguro Social, nos dijeron lo de los hospitales móviles, nos dijeron lo de la corrupción, nos dijeron lo de Tony Hernández, nos dijeron un montón de cosas que ocurrieron en ese periodo de gobierno del Partido Nacional.
Entonces, para que nosotros ganemos, dicen los cachureros, tenemos que decir lo mismo. Y entonces empiezan a inventar un montón de cosas. La diferencia entre aquello y esto es que aquello era cierto y tenía sustento. Eran hechos consumados en este país. Lo que hoy pasan haciendo es, bueno, falsifican noticias, falsifican, documentos. El otro día falsifican documentos donde dicen que el Congreso le sigue pagando a Carlos Zelaya. Y es falso. O sea, cuando llegan a eso, cuando su recurso para atacar al gobierno es presentar un documento falsificado, concluya usted, amable auditorio, si se ven obligados a hacer eso, es porque no tienen cosas sustanciosas, reales, que señalar. Por eso falsifican, igual falsifican. Y además ocurre un fenómeno nuevo en la historia de Honduras, que es la coincidencia absoluta entre los temas nacionales, entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. No tienen diferencia. Todos los temas los comparten. Todos los argumentos son los mismos. Usted lee lo que publican los voceros nacionalistas y lo que publican los voceros liberales y es lo mismo, lamentablemente, para la historia de aquel viejo partido como es el Partido Liberal, al cual respetamos y queremos por su historia y en la cual conocemos bien. Conozco bien la historia política de este país, del Partido Nacional, del Partido Liberal y por supuesto la de mi Partido Libertad y Refundación. Y cuando vemos que están en esa plena coincidencia, yo creo que el paso siguiente, Fernando y Yossi, es que llamen a la unidad también, pero a la unidad de ustedes, porque ya no se distinguen. ¿Que se unan los dos? Sí, que se unan. Coincido en lo que dijo nuestro coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, que se unan, porque de hecho en el debate político no hay diferencia entre lo que ellos plantean. El debate se plantea con Libertad y Refundación, con nuestra candidata, la candidata más votada de las elecciones primarias. Si el 9 de marzo hubieran sido las elecciones para elegir el presidente, Rixi hubiera salido electa con 785,000 votos, la que más votos sacó. El segundo lugar, Papi a la Orden, 725,000 votos, y en un lejano y tercer lugar, Salvador Narrala, con 381,000 votos. Me corrigen si he faltado a los números en la realidad. Entonces es la realidad política de hoy. A eso vamos al mes de noviembre. Vamos a una contienda que va a ser compleja, que va a ser fuerte, que va a ser dura, pero que va a vencer la verdad nuevamente, contra la mentira, contra la falacia, contra la calumnia, contra la falsificación. Y yo quisiera que hoy tengamos la capacidad de hablar con la verdad. Con la verdad, los hechos son tosudos, decía el historiador. Los hechos no se pueden omitir, tarde o temprano uno se topa con ellos. Basemos las discusiones sobre los hechos, no sobre que yo creo que hubiera hecho aquello, o yo creo que aquel debería de hacer eso, o esto es una prueba y presentan documentos falsos, como los han presentado. Porque si algo he aprendido yo de estos 15, 16 años desde que transcurrió el golpe de Estado, es que los que llegaron al poder por ese golpe de Estado nunca persiguieron la verdad ni la justicia. Por ejemplo, nunca les interesó aclarar el tema de la cuarta urna y la carretilla. Nunca. Estuvieron 12 años gobernando el Partido Nacional, controlando todos los poderes y nunca lo aclararon. ¿Por qué? Porque no les interesa que se aclare. Les interesa la noticia que ellos siembran con dudas y dicen, allá iba Quique Flores con una carretilla. Y la verdad es que no iba Quique Flores con una carretilla. Pero eso es lo que le han sembrado a ustedes en su mente por 15 años. Y es una mentira. Por eso invito a la reflexión y a que busquemos la verdad. Porque los hechos son tosudos, nuevamente lo digo. Y pongo como ejemplo eso de Enrique Flores Lanza, porque mi amigo Quique ha sido una persona de las más vilipendiadas en la historia reciente de este país. Ha sido una persona que ha cargado la campaña más hostil del golpismo contra una persona que ni siquiera aparece en el video que muestran como prueba. Pero eso es lo que tenemos que vencer, la falsedad, la impunidad. Y hay lugares, y hay inclusive algunos periodistas
No es el caso el amigo que hoy nos ha invitado aquí, que agarran una mentira que publica la oposición y la ponderan con la verdad. Y cuando un periodista hace eso, se aleja de su práctica periodística, porque el periodista debe de buscar por vocación, por compromiso, por ética, la verdad. Yo ponía un ejemplo la vez pasada. Por ejemplo, si en este debate inicia un debate entre Fernando Anduray y Carlos Eduardo, donde Fernando dice, no está lloviendo, y yo digo, sí está lloviendo, ¿qué debe de hacer el periodista? Es salir a ver afuera de este estudio si está lloviendo o no, y decir la verdad aquí. Pero no ocurre así en buena parte de la... Va a regresar empapado, todo mojado. Bueno, puede ser, o puede ser que no. La verdad es la que debemos buscar. Y disculpen que me haya extendido tanto. Pero yo sí. Podemos hablar de verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hagamos la falsedad a un lado. Es lo correcto. Y es lo que el pueblo hondureño quiere de sus políticos. Y es lo que el pueblo hondureño, cuando le dio 1.7 millones de votos a Xiomara Castro y al gobierno de Libre, esperaba. No más mentiras, no más falsedades. En eso coincidimos en este foro. Pero hablemos de verdades. ¿Qué prometió Libertad y Refundación para llegar a conseguir esos 1.7 millones de votantes? Quitar los peajes. Dijeron que Palmerola era un robo enorme, pero los voceros, una vez que estaban en el poder, dijeron que era el mejor aeropuerto del primer mundo y que tenía que quedarse ahí. Que iban a construir el centro cívico, el hospital más grande de Centroamérica. Hoy no hay hospital. Hoy lo mandaron a pulir y el aire acondicionado y los lujos del centro cívico los disfrutan. Es más, se toman fotos, selfies y desde ahí levantan campañas de odio y desprestigio y generan división y polarización ante el pueblo hondureño. Dijeron que no iba a haber secuestro de los poderes del Estado, hoy se apoderaron de todos los poderes del Estado. Dijeron que iban a impartir justicia imparcial y que el pueblo hondureño iba a tener la verdad de los hechos. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público no actúan con imparcialidad. Hay persecución política en este gobierno. Dijeron que los militares iban a regresar a sus cuarteles y hoy los militares son voceros del oficialismo. Los instrumentalizan. Antes dijeron que era la bota represiva, pero hoy son eruditos, hoy son diferentes, hoy son los guardianes del pueblo hondureño, cuando durante 12 años dijeron que iban a regresar a sus cuarteles. Hoy los utilizan para atacar a los periodistas. Hoy Carlos Eduardo acaba de decir que pretende que los periodistas digan y hagan como el oficialismo pretende, coartando la libertad de expresión, amenazando, amenazando desde las armas. Al minuto miente. Qué penoso. No, acaba de decir que si Fernando dice una cosa y él dice otra, el periodismo tiene que ir a ver. Nosotros no estamos aquí para decirle al periodista qué hacer. El periodista tiene la libertad de expresión, de expresarse las cosas que y de decir. ¿Por qué? Porque desde las armas hoy quieren coartar y quieren atemorizar a la prensa. Nosotros tenemos como políticos que tener la altura de aguantar, de soportar el escarnio público. Estamos ante la población y tenemos que hacer cartas leídas. Pero qué bonito que pidieron presupuesto para la Secretaría de Planificación, que pidieron presupuesto para las secretarías, que también en campaña prometieron que no iban a utilizar las plataformas del gobierno para atacar, que eso era incorrecto, que los ministros no tenían que estar utilizando las redes para atacar al pueblo hondureño, para atacar a los que piensan diferentes de ellos. Eso se le criticó al gobierno de Juan Orlando Hernández desde Libertad y Refundación y fue bandera de lucha, que los ministros no utilizaran las redes sociales para expresar cosas contrarias a las de su oficio. ¿Y hoy qué tenemos? Secretarías de Estado atacando, difamando, ministros todo el día en redes sociales atacando al que piensa diferente a ellos. Pueblo hondureño, ¿qué mentira he dicho yo acá? Hablemos de realidades. Libertad y Refundación miente, falló. Y hay otra cosa más interesante. Hablando de los candidatos, nosotros
no tenemos absolutamente nada que decir de la candidata de Libertad y Refundación. Es más, no llama la atención, no es noticia. ¿Y qué pretenden? Echarnos a pelear para que nosotros la mencionemos, porque es el único momento donde realmente agarra interés. No es una candidata que trae propuestas nuevas. Es más, la propuesta de Libre es continuar con la refundación. Pueblo hondureño, ¿qué beneficios nos ha dado la refundación si en todo lo que prometieron mintieron? Hablemos de la flota de vehículos que tanto criticaron y del uso de los espacios por parte de la Policía Nacional. Dijeron que iba a ser una policía para el pueblo hondureño, una policía comunitaria. ¿Y hoy qué tenemos? Casi 3 años de estado de sección. Dijeron que iban a defender los procesos democráticos y fuimos a elecciones internas con un estado de sección. Pueblo hondureño, ¿qué es esto? Es lo que vimos hace pocos días. Hoy allanan una casa sin una orden judicial. Hoy allanan una casa porque les da ganas, porque en nombre de la justicia, justicia que el pueblo hondureño no va a ver, porque lo que Libre hace es vengarse, es imponerse. Hablaron de que iban a resarcir y reivindicar el derecho de la clase obrera. ¿Qué proyecto de ley hay para la clase obrera hoy de Libertad y Refundación? Hablaron de que el Congreso Nacional no iban a haber más madrugones, no iban a haber más imposiciones. ¿Qué es el Congreso Nacional hoy? Un poder del Estado que no trabaja, que no funciona, que no produce. Se iba a derogar la ley orgánica del Congreso para que todas las fuerzas políticas, indistintamente del pensamiento, pudieran expresarse. Hoy esa ley orgánica del Congreso no se va a modificar. Y la mayor mentira y falsedad de Libertad y Refundación, para no seguirme extendiendo porque pudiera a las 2 horas hablar de las cosas que Libre prometió y no cumplió. La Sisi. El pueblo hondureño clamaba por una comisión internacional contra la impunidad, porque estamos cansados de la corrupción, porque no queremos más políticos corruptos. Y fue la bandera de lucha que en las calles se levantó junto a Libertad y Refundación. Y fue la primer promesa, la más añorada de todas las promesas. Hoy estamos, gracias a Dios, al cierre de este pésimo gobierno de Libre, que solo mintió, sin una Sisi. Y los argumentos para que no haya Sisi en Honduras, miles, sacan a todos sus voceros, pero el pueblo hondureño sabe que es porque no quieren combatir contra la corrupción. Con Fernando. Ya está gastado el expediente del golpe, ¿va? Ya no hayan ni cómo ponerlo en tema de discusión pública otra vez. Se les acabaron las ideas, la creatividad y están tratando de revivir los argumentos con que ganaron las elecciones en el 2021, en que engañaron al pueblo, y hoy un pueblo desilusionado, engañado, dispuesto a castigar a estos mentirosos, está listo para ir a elecciones el 30 de noviembre y Libre lo sabe. Raúl, ayer pasaste aquí unos videos de la pestilencia y la podredumbre en las bodegas de ropa y en las lavadoras del hospital escuela, ¿verdad? Eso es mentira, Raúl. Esos son inventos de nosotros, los cachurecos y de los liberales. Y nos pusimos de acuerdo cachurecos y liberales para sacarlos. Eso es lo que dice Eduardo. Que es mentira, que son inventos de nosotros. Es mentira la gente que sale llorando de los hospitales porque sale sin medicinas y con los dolores tal como entró. Es mentira que van con los enfermos en camillas subiendo gradas 3, 4 pisos. Pero tienen la mejor ministra de salud de la historia de Honduras. Están haciendo cosas que nunca nadie hizo en Honduras. Como nunca. Es mentira que aprobaron un decreto para imponer en el Ministerio de Educación y a los niños de Honduras el libro del golpe de Mel Zelaya. Eso se lo inventó el Partido Nacional y el Partido Liberal. Es mentira que son comunistas,
Es mentira que Rixi ha ido a los programas de radio y televisión a decir que su líder es Fidel Castro, que su modelo para Honduras es Cuba. Es mentira que su director de campaña dice que quiere que Honduras sea una segunda Venezuela. Es mentira que el Grillo se declara comunista y dice que Honduras debe ser como Cuba y que debe tener un gobierno como Nicaragua. Es mentira que don Ricardo Salgado todos los días pasa echándole riata a los gringos, culpándolos de todo y diciendo que en Honduras debe haber socialismo. No son comunistas, es mentira, son inventos de Fernando Anduray y los cachurecos, hombre, aunque ellos digan que son comunistas. Es mentira. Lo inventamos nosotros. Es mentira que el Chele Castro denunció la corrupción en el Ministerio de Salud y que estaban comprando y vendiendo plazas, y lo dijo también el diputado aquel de Progreso, del Coyote, ¿cómo se llama? Bartolo. Diputado de Libre, Bartolo Fuentes. Es mentira que Carlón Zelaya, cuando le sacaron el video de la reunión con los narcotraficantes, dijo que quien lo había engañado y lo había invitado a esas reuniones era el diputado Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Liberal. Del Partido Y otro Libre. diputado del Partido Libre, perdón. Y otro diputado de Olancho. Él lo dijo con su boca, pero es mentira, son inventos de nosotros los cachurecos. Es mentira que Mel Zelaya y su familia están relacionados con narcotráfico, aunque lo diga Marcela Caro en Estados Unidos y saque un expediente investigativo de los gringos, donde aparece el famoso jet, aparecen 125 millones de dólares que traía el jet, y ahora el general Vázquez confirma con sus declaraciones públicas en la clandestinidad que vino ese avión y que hubo reuniones donde don Mel Zelaya participó en esas cosas. Son inventos de los cachurecos. Ningún nacionalista ha dicho nada de eso y este señor dice que nosotros estamos mintiendo. Es mentira que le ofrecieron pagarle a los accionistas o a la gente de Corium que puso dinero en Corium, que iban a agarrar dinero del presupuesto nacional y que les iban a pagar. Es mentira que intervinieron con la Fiscalía y con la Comisión Nacional de Banca y Finanzas, aseguraron los bienes de Corium, el dinero de Corium, lo llevaron al juzgado, pusieron un requerimiento fiscal y a los 2 días retiraron el requerimiento fiscal y que después agarraron el dinero de Corium, se lo devolvieron al supuesto dueño de Corium y que lo iban a devolver a la gente y ahora ni han devuelto el dinero ni han puesto dinero el gobierno. Y quisieron hacer una moción y la presidenta ordenó públicamente que se hiciera una moción para mandarle al Congreso para pagarle a la gente de Corium que no le iban a devolver su dinero porque lo iba a ajustar. Ahora resulta que en Corium no saben cuánto dinero es el que hay que pagarle a la gente, pero ya habían ordenado que en el Congreso se aprobara una moción para devolver dinero. Son inventos de los cachurecos. Es mentira, ¿no? Es mentira. Es mentira que el 9 de marzo las Fuerzas Armadas abandonaron muchas urnas en Tegucigalpa y Comayagüela y no pusieron custodios en los buses que tenían que llevar esas urnas a los centros de votación. Es mentira que boicotearon las elecciones el 9 de marzo. Es mentira que hoy Hugo Noé Pino está pidiendo que si no se aprueba el acta donde están los préstamos del CAF, que son absolutamente inconstitucionales y ilegales, mientras no se aprueben, no van a permitir que se apruebe el presupuesto de las elecciones. Lo dijo Hugo Noé Pino ayer, pero es mentira, es invento de los cachurecos. Es mentira que los viajes se están cobrando, es falso. Es mentira que están muriendo mujeres como nunca en Honduras en el gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras. Es mentira que se violan los derechos humanos en Honduras y que asesinan a defensores de derechos humanos en Honduras. Es mentira que se está atentando contra la prensa nacional, que los amenazan todos los días con meterlos presos. Es mentira que hay persecución política en Honduras contra los dirigentes políticos.
Es mentira que el fiscal está al servicio de Mel Zelaya. Es mentira que la Corte Suprema de Justicia está esperando las órdenes de Mel Zelaya para aprobar lo que quiera Mel Zelaya. Es mentira todo eso, es mentira que las Fuerzas Armadas están a la orden de Rixi Moncada. Es mentira que el general Roosevelt Hernández anda metido en política, violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución de la República. Todo es mentira. Hombre, Carlos Eduardo, el pueblo hondureño te está viendo y te va a juzgar y te va a castigar el día de las elecciones. Le mintieron al pueblo hondureño. Los nacionalistas no hemos inventado nada. Ni siquiera hemos podido organizar una verdadera oposición política, pero ahora sí viene. Vamos a ir a una organización política con una estrategia frontal de defensa de la democracia. Intentaron jugar con el cristianismo en Honduras, manipular la familia, destruir todo lo que es la educación de los niños con una enseñanza ofensiva a los principios cristianos. Empezaron tratando de meter matrimonio gay en Honduras. Lo anunciaron que lo iban a presentar con diputados de Libre. Anunciaron que le iban a entrar al tema de la educación sexual con libertad sexual para que los niños decidieran si querían ser hombres o querían ser mujeres, siendo niños o siendo mujeres. Lo paró la sociedad hondureña, lo pararon las iglesias. Así empezaron el gobierno y así empezó a conocerlos el pueblo hondureño. Hoy están tratando de indoctrinarle en la cabeza a los niños. Vos me dijiste aquí 2 programas que los comunistas, dice Anduray, que comen gente. Sí, se la comen. Le carcomen el cerebro a los niños, se lo quieren comer. Quieren indoctrinarlos para que crean en el prócer Mel Zelaya. Con el libro del golpe. Con la imagen de Nicolás Maduro, de Fidel Castro, de Chávez, los comandantes de la gente de Libre. Pretendieron utilizar la conciencia y la filosofía de Francisco Morazán para pervertirla. Y hoy el pueblo hondureño está rescatando a Francisco Morazán. No era bochinchero, no era relajero, no le metía fuego a las calles. Defendía la libertad y el liberalismo. Ahora somos están mintiendo y van a seguir mintiendo. Pero tenemos una ventaja, el pueblo ya los conoce. Y tenés razón, yo creo que liberales y nacionalistas estamos claros en esto. Ya sabemos dónde está el peligro. Bien. Ya sabemos dónde están los socialistas y dónde está el comunismo. En la elección pasada yo venía solo a estos foros. Solo yo advertía del peligro del Foro Sao Paulo y el socialismo. Y todos ellos, los liberales y los de Libre juntos, me decían que me había quedado congelado en la historia. Y hoy reconocen públicamente que son comunistas. ¿O no has oído al griego? Él es comunista. Bueno. Es cierto. Y también Rixi Moncada, ¿no lo has oído? Ella no ha dicho eso. Y también Luqui Medina, ¿no lo has oído? No has oído a Rixi decir que su modelo es Fidel Castro, que es su líder y que lo que quiere es el socialismo. El modelo de socialismo de Cuba para Honduras. Lo dijo en otro programa que no es este, y te lo puedo mostrar. Mostrámelo. Claro que te lo voy a mostrar. ¿Verdad? Dijo que admiraba a Fidel Castro fue todo. Fíjate que estás mintiendo otra vez aquí y públicamente. Entonces, bueno, es triste. Creo que sí van a haber posiciones comunes, liberales y nacionalistas. Estamos obligados, en lo que no hemos tocado todavía, el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Ahí donde se montan elecciones, donde hay que desmontar todo el mamotreto y todo el abuso que dejó montado Rixi Moncada en las elecciones pasadas con Ana Paola Hall. Ahora la situación es distinta. Voy a hacer una pausa hablando del Consejo Nacional Electoral, el consejero Marlon Ochoa. Antes de la pausa te mandé algo ahí, Marco. Ponelo, dice Marlon, a los 17.720 personas que han sido propuestas por los partidos que no realizan elecciones primarias para cumplir el requisito de 200 nóminas de corporación municipal y de 14 diputados al Congreso, se les informa que registrado su DNI en el siguiente
enlace podría verificar si su nombre ha sido incluido entre estos sin consultarle. Ahí queda la duda de si alguna gente, estos partidos pequeños, pusieron gente sin consultarle. Ahí está ese link donde pueden ver si es que no dieron su identidad o no tienen el permiso de ustedes para ser... Es el segundo tuit que publica Marlon en ese sentido. Me parece que por ley está obligado a verificarse que el consentimiento es expreso de cada persona, porque no se puede abusar y no le puede tomar su nombre. Pero eso, ya esa insistencia indica que algo han descubierto en esas planillas y ya no vayan a salir sorpresas ahí que no van a inscribir algunos partidos políticos. Bien. Ha trascendido, en Olanchito ha hablado la candidata. Si me permite, Carlos Eduardo, ¿usted quiere hablar primero que la candidata? Bueno, quiero poner esto que ha dicho la abogada Rixi Moncada. En Olanchito dijo eso. Marco, pero que esté en limpio, mira. Ha generado polémica esta declaración de la abogada Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación. Por favor, si lo ponemos, Marco. El INPREMA, el Instituto Sagrado de Previsión, el instituto para responder en la edad más difícil de la gente, la de la jubilación, esa edad en la que requiere uno de más atenciones, de más medicamentos, donde se tienen más gastos. Ese INPREMA fue cercenado una semana antes de la toma de posesión de nuestro gobierno. Millones de INPREMA, ustedes lo saben, fueron a parar a la concesionaria para que construyera el aeropuerto de Palmerola. Díganme cómo se llama eso. Eso se llama saqueo. Y ese saqueo está en la impunidad. Por eso nuestro pedido y nuestra exigencia de justicia permanente. Ese saqueo que se hizo en el INPREMA, disfrazado de inversión para construir Palmerola, forma parte de los millones de las 10 familias de los 25 grupos económicos que patrocinan el bipartidismo golpista en este país. Esa es la realidad de Honduras. Y esa es la realidad de la corrupción público-privada legalizada. ¿Dónde se legalizó esa concesión? En el Congreso. ¿Quién la legalizó? Los diputados nacionalistas y liberales apátridas que hoy andan por todos lados pidiendo el voto y diciendo que ellos son los honrados. Son delincuentes y hay que tratarlos como tales, aunque se enojen. Pero Milton, exijan cárcel para los que entregaron el INPREMA. ¿Quién manejó la dictadura a los 12 años, 7 meses? ¿Quién manejó el INPREMA? ¿Cómo es que esa gente entregó los fondos del INPREMA a una concesión privada y aquí en este país no pasa nada? La dirigencia magisterial debe exigir cuentas y exigirle cuentas al sistema de justicia, porque la impunidad es la principal fuente que facilita que los hechos se sigan repitiendo y nosotros no debemos permitirlo. ¿Qué ha dicho en Olanchito la candidata de Libre, la abogada Rixi Moncada? Carlos Eduardo. Para muestra un botón. Rixi ha mencionado claramente la forma con que gobernaron 12 años, saqueando el país. Y eso es verdad, Fernando. Yo lamento escuchar, luego del inicio de este programa, las falsedades con que tan fácilmente brotan de aquí, de la oposición. Si tú eras candidato de la oposición, eras candidato de la alianza. Bueno, no hubo alianza. Eras candidato apoyando a Salvador Narrala, ¿verdad? Es que no estoy seguro. De la alianza, sí. Sí, fuiste y sos diputado. Sí. Y dices que la Sisi no viene porque el Libre no quiere, porque no dices la verdad.
muestra por qué en el Congreso no se pudo aprobar la reforma para su venida. No se ocupaba. Y tú votaste a favor. Bueno, pero tú votaste a favor de eso, ¿o no? Sí. No se ocupa ninguna reforma para que venga la Claro CICI, se ocupa que el gobierno quiera que venga. No, es cierto. No ocupan del Congreso. Yo escuché callado la participación de ustedes. No es cierto todo lo que dijiste que se prometió. Aquí está el plan de gobierno, bicentenario. Lo hubieras leído cuando eras candidato a diputado y apoyabas a Xiomara. Todo lo que dices es un guión que prepararon ellos con sus expertos para que lo repitan como loras, porque es falso. O sea, vamos a ver, ¿saben qué es cierto? Que en Honduras se había entregado las finanzas públicas a los bancos y que cuando el gobierno de Xiomara decidió que la caja del Estado volviera a existir y el Estado manejara los recursos públicos, en ese momento el que entonces era designado presidencial, Salvador Narrala, empezó a atacar al gobierno. ¿A quién defiende? ¿A quién representa? O cuando ustedes en el Partido Nacional, en los 12 años, hicieron reformas constitucionales, o mejor dicho, pasaron una ley sin hacer reformas constitucionales para entregar nuestro territorio nacional, eso es un delito de traición a la patria, que tu partido, Fernando, propuso. Permitieron las sedes y que era promesa de campaña desmontarlas y se desmontaron. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Como era promesa de campaña recuperar las 5.000 escuelas, bueno, las 12.000 escuelas que dejaron destruirse y que se han recuperado 5.000. Como era promesa de campaña gobernar sin sectarismo. ¿Y sabes qué, Fernando? ¿Cuántos alcaldes tiene el Partido Nacional? 140, 130. Reciben, al igual que los liberales y los nacionalistas, todos los meses puntualmente las transferencias. Y además se les dan los caminos productivos. Y lo que sí es cierto es que hoy... Y los 300.000 empleados de Libre Ni también. una vez te interrumpí. Hoy los campesinos de todos los municipios de Honduras tienen caminos productivos por donde sacan su producción. ¿Para quién gobierna Libre? O también es cierto que el centro cívico no se hizo hospital, pero no es cierto que era una promesa de campaña. No está en el plan bicentenario, aquí está. Está mintiendo Dios. Que alguien lo dijo, es cierto, lo dijeron, pero no es parte del plan de gobierno. Lo que sí se dijo es que se iban a hacer hospitales, y se están haciendo hospitales, 8 a nivel nacional, pero eso no lo menciona Yossi, porque omitir la verdad también es mentir. Y eso es donde tú pecas, por congraciarte con el golpismo, que es quien se ha opuesto a todos los cambios que ha hecho este gobierno, creyendo que eso es bueno para Honduras, te vas a equivocar. Pero quiero decir algo más. Yo escucho a Fernando hablar de democracia y de salvar la democracia y de acusarnos de comunistas. Cuando Fernando habla de comunistas, ¿qué está en la mente de Fernando de que es un comunista? ¿Saben ustedes que en los años 80 las fuerzas de represión del Estado, en aplicación de la doctrina de seguridad nacional, mataban a todo aquel que se oponía al gobierno, a los cambios, al que proponía cambios? Allá en la universidad, Fernando, ¿recuerdas? Cuando se señalaba gente, decían, ese es comunista. Y las fuerzas del Estado de aquella época capturaban y mataban y desaparecían. Y tal vez eran jóvenes que reclamaban derechos estudiantiles. O tal vez eran jóvenes que simplemente estaban reclamando por derechos de todos. Y los mataban como comunistas. Cuando yo fui por primera vez a sacar mi licencia, en tránsito había un rótulo, que decía, el único comunista bueno es el comunista muerto. Y en la mente de esos militares de esa época, como en la de Fernando y los de esa época que andaban con él, ¿qué era ser comunista? Era ser a favor de las causas de la mayoría. ¿Y qué era ser demócrata? Es estar a favor de los intereses de muy pocos, no de las mayorías. Lamentablemente, si para ti, Fernando, defender las clases mayoritarias, defender la democracia, porque también Fernando dice que él es demócrata, pero defendió un golpe de Estado. Menciona a Romeo, al cual decía que era su héroe en el 2009, pero bueno, ahí le sacaron un video a Romeo recibiendo dinero, a tu héroe. Carlos Zelaya le sacaron un video, es cierto.
y nosotros lo ¿Vos puedes denunciamos. garantizar que ese es Romeo el que está ahí? Bueno, yo solo voy a decir, como en este momento es uso de mi palabra, lo que veo en el video y lo que escucho. Ahora ya en los videos ya no creen en ellos, pero han estado un año usando un video que, a diferencia de ellos, los de Libre repudiamos lo que hizo Carlos Zelaya, lo señalamos, y Carlos actuó con altura al despojarse de sus cargos. Ya no es diputado, ya no es miembro de la directiva del Congreso, ya no es ni siquiera miembro de la estructura de Libre. Entonces ellos, como no tienen argumentos, ponen a Yossi a decir, es el listado de mentiras, pero presentan pruebas. Aquí está la prueba, sigue recibiendo dinero Carlos Zelaya con un documento falsificado. Entonces, cuando Fernando habla de democracia, ¿qué piensa? Piensa en el 2009, de seguro, cuando un presidente quiso que su pueblo pudiera opinar. Imagínense, televidentes de este programa esta mañana, el gran pecado de aquel que un día quiso permitirles a ustedes que les preguntaran qué opinan. Desató la furia de los golpistas y de la clase dominante que no quiere que usted opine. Ellos opinan todo el tiempo, ellos manejan todo a su favor. Dice Yossi, Libre controla todo. Lo acabas de decir, Yossi. Sí. Controla todos los poderes. Controlan todos los poderes. Ahí está, y lo vuelve a decir. En un Congreso donde la mayoría no es de Libre. En una corte donde la mayoría no es de Libre. En un ministerio público donde fue electo por todos. Y quien quedó electo no es de Libre. Esa es la verdad, pero te cuesta decir la verdad. Y por eso decía aquel viejo sabio, para ser íntegro se ocupan muchas virtudes. Una de ellas es el valor, porque para decir la verdad hay que tener valor. Para mentir cualquier miente, ya lo ha hecho aquí hoy Fernando, con facilidad, como nos mintió 12 años, defendiendo la narcodictadura, defendiendo a Juan Orlando. Así de sencillo. Que los militares a sus cuarteles, es cierto, los militares estaban cogobernando con el golpismo para reprimir. Hoy no hacen eso, hoy no están cogobernando para reprimir. Están sometidos a la voluntad del poder civil como lo manda la Constitución. ¿O es mentira? ¿O es que ya se les olvidó quienes andaban promoviendo un golpe aquí desde el inicio de este gobierno? Ahí me tocó, Raúl, ir a un programa con Romeo y con otro general, en otro programa, porque andaban promoviendo un golpe de Estado, otra vez. Y Fernando les aplaudía, porque es golpista, le gustan los golpes, le gusta el atajo al poder, no pasar por el tamiz de la lucha política y convencer al pueblo, no, mejor el atajo de usar las Fuerzas Armadas para sacar a gobiernos democráticos y así imponer a lo que impusieron. ¿Y qué impusieron? Lo que fue el gobierno de Juan Orlando y los 7 meses de Michelet. Esa es la gran diferencia. Mira, Fernando, Libre es un partido socialdemócrata. ¿Tú crees que eso es comunismo? Yo te aclaro que teóricamente no es así. Ya no son Tú tienes socialistas. derecho a decirnos lo que quieras. Ya no son socialistas. Somos socialistas. ¿Y el socialismo democrático? No es comunismo. Ah, no es Porque comunismo. tú muestras tu ignorancia al decir eso. Ah, entonces, no sabes la diferencia. Entonces Maduro, Chávez, yo te escuché Fidel con Castro respeto. y todos son socialdemócratas Fidel ahora. Fidel fue comunista. Sí, es cierto. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú aprendiste a acusar de comunistas a todos aquellos que son una amenaza para los privilegios que defiendes, que ni siquiera son los tuyos. Y eso es lo patético, Fernando, que defiendes privilegios de aquellos que también a ti te tienen una bota encima y no dejan que crezcas como al resto de la población. ¿Que Honduras tiene problemas? Los tiene. ¿Que Honduras tiene una deuda histórica con la salud? La tiene. ¿Que en Honduras hay problemas hoy? Los hay. Pero hoy quien gobierna está del lado de los que padecen esos problemas. Y cuando quiere avanzar, ellos, el bipartidismo, se junta para evitarlo. En nombre a saber de qué valores. Mintiendo. El hecho objetivo es que hoy la luz es un derecho de todos. Y se han instalado en este gobierno generadores, microgeneración en buena parte del país para que ya no haya cortes, cosa que no hicieron en 12 años. ¿Por qué? Porque querían privatizar la ENE. ¿Recuerdan la Universidad Nacional? Que mucha gente sacó a sus hijos de la Universidad Nacional y los mandó a las privadas, porque quienes dirigían la universidad lo hacían en favor de las privadas, no en
defender el derecho de la educación pública y por eso deprimían la UNA para que florecieran las privadas. Hoy no, hoy hay un rector que está actuando en defensa de la universidad y los estudiantes están ayudando a eso. ¿Y eso qué permite? Que usted, pueblo hondureño, puede enviar a la universidad privada pública a sus hijos y que sus hijos puedan tener la educación también que todos pagamos con nuestros impuestos. Entonces esos son los cambios que hay y que no les gusta a aquellos que privilegian el negocio de pocos contra los derechos de la mayoría. Bien, vamos a la parte final del programa. Yo sí, lo que ha dicho don Carlos Eduardo. Bueno, realmente sería cómico. Le dijo aquí que estaba mintiendo. Sí, sería cómico, pero es que es trágico lo que acabamos de presenciar, pueblo hondureño. Es trágico. Porque hoy... Está aprendiendo bastante yo sí ahora, ¿verdad? ¿Cómo? Deja irse buenos riendazos. Hoy tragedia. Acaba el representante de Libertad y Refundación decir que todo lo que prometió Xiomara en campaña es mentira. Y por lo tanto, como ellos pretenden seguir con la refundación, qué pequeña es la tuya, yo sí. Seguir con refundación, sí. Entonces no pongas palabras en mi boca, lo que viene a decir es que también el próximo gobierno, si es que llegan a ganar, también va a ser un gobierno de mentiras. No prometieron quitar los peajes. Los actuales ministros de Libertad y Refundación, hay videos donde están en los peajes entregando monedas, haciendo de todo para criticar que el peaje se tenía que quitar. Le metieron fuego. Mandaban a los colectivos, allá al Progreso y a todo el sector norte, para hacer huelgas en contra de los peajes. Y él dice que eso no lo prometieron, que eso no es una promesa de campaña. Y la Sisi, pueblo hondureño, porque es muy fácil manipular desde la posición de Libertad y Refundación. Y vamos a aclararlo. En el Congreso Nacional nombraron una comisión especial para revisar el Código Penal, que con Libertad y Refundación, siendo oposición, denominamos Código Penal de la Impunidad. Código Penal que no ha sido tocado. Se hizo una campaña para decir que se había despenalizado la violación y que eso era un abuso y que teníamos que derogar el Código Penal de la Impunidad para proteger a nuestras mujeres. Ni una tan sola reforma. Hace 2 años se nombró esta comisión especial porque para que se instale la Sisi hay que establecer algunas reformas en el Código Penal. Esta comisión especial que nombró Libertad y Refundación, que encabeza Libertad y Refundación, no ha presentado un tan solo informe. El único informe que presentaron dijeron y concluyeron que había que derogarlo. Nunca se le metió mano al Código Penal de la Impunidad en el Congreso Nacional. ¿O estoy mintiendo? ¿O no fue esa una promesa de campaña, pueblo hondureño? Derogar el Código Penal de la Impunidad. Hoy no es de la impunidad porque hoy les beneficia. Hoy, como es contra el pueblo hondureño y a favor de la cúpula de Libertad y Refundación, no hay que tocarlo. No ha sido tema, no está en agenda en el Congreso Nacional. Y tiene el descaro el representante de Libertad y Refundación. Esta mano votó por todos los proyectos de ley a favor del pueblo hondureño con los que inició Libertad y Refundación. Apoyamos la alianza con contundencia. Coreamos el nombre de Xiomara Castro. En el Congreso Nacional respaldamos el proyecto. Y sí es cierto, Salvador Nasralla era designado presidencial y ese designado presidencial es el que les permitió la confianza del pueblo hondureño y posicionar a Xiomara Castro y a ustedes en el puesto de poder donde hoy están. Pero ese mismo hombre que los llevó al poder, en cuanto vio, y nosotros también, que los apoyamos sin pedir nada a cambio, no levantamos la mano para aprobar algo y con la otra estábamos recogiendo cosas, como acostumbran los políticos tradicionales, porque no somos de esos. Pero cuando vimos que eran más de lo mismo, cuando vimos que querían secuestrar los poderes de Estado, cuando vimos que no tenían intenciones de beneficio del pueblo hondureño y que solo querían engordar su cúpula, sí, Salvador Nasralla se convirtió en el primer funcionario del gobierno de Libertad y Refundación en ser oposición. Y lo aplaudimos, lo respaldamos y lo seguimos. Porque eso es lo que Honduras necesita. No acomodarse al poder,
Y eso es lo que les molesta de Salvador, que no lo pueden contener, que no puede ser su títere y no puede ser su vocero para apañarles las sinvergüenzadas. Al contrario, fue el primer funcionario opositor de este gobierno que mintió. No es cierto cómo criticaban a Palmerola. Y la primera comisión del Congreso Nacional que llegó a Palmerola fue a aplaudir Palmerola. No habían actos de corrupción. Era el aeropuerto del primer mundo. Hoy lo quieren desconocer, pero se montó una campaña fuerte contra Palmerola. Qué penoso. ¿Cómo mientes? Ahí están los videos. Poner la conferencia de prensa de Mauricio Ramos cuando explicó el contrato de Palmerola siendo ministro de la CIT. Esa conferencia le hubieran explicado al pueblo hondureño. El robo y el saqueo que hubo ahí. Sí, pero no se puede no hay destruir ningún el proceso. edificio. No se Ahí puede está. destruir, pero se lo prometieron al pueblo hondureño. Pero tú por querer diferenciarte y vamos a tocar otro tema. Pongamos ese video de y vamos Mauricio a tocar Ramos otro tema hablando para de desmontar videos. tus mentiras. Vamos a tocar otro tema hablando de videos. Vienen a aplaudir que Carlos Zelaya renunció al Congreso, a sus privilegios, dice él. Renunció cuando el video se hizo público. Pero ese video es de muchos años. Y sabiendo lo que hizo, las negociaciones que hizo, se postuló como candidato. No solo se postuló, ganó y se posicionó en la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿De qué dignidad me hablan? ¿De qué diferencia me hablan? Si votar el privilegio una vez que estoy desenmascarado, eso no es ningún acto de valentía. Ni moralidad. Eso no habla de moralidad alguna. De que en Estados Unidos hay 33 expedientes de liberales y cachurecos que están en el Congreso y ninguno y ojalá ninguno que salgan a la luz pública. Pero haber renunciado después de ser desenmascarado, eso no es ningún acto de valentía. Mejor no es mejor, pueblo hondureño. No caigamos y los de Fernando, no caigamos como en esas mentiras de Libre. En el Congreso. Y como ya se siente que no tiene argumentos, y Fernando como ya se siente que no tiene argumentos, entonces tiene que interrumpir el debate. Tenemos diferencia, creo que no es así. Y entonces hay que preguntar y pedir públicamente, como Carlos dice, que es que la oposición no quiere que venga la CICI. ¿Cuántos funcionarios de Libertad y Refundación? Los consejeros del actual coordinador de Libre, el mismo coordinador de Libre, puede salir a dar una conferencia pública diciendo que quiere la CICI en Honduras. Así como hicieron una conferencia diciendo que no iban a quitar la extradición. Así hicieron una conferencia. ¿Y qué hicieron en el Congreso Nacional? ¿Y cuál fue la línea de Xiomara Castro? Quitemos la extradición, pueblo hondureño. ¿Eso es mentira acaso? No hay extradición en Honduras. Esa es la solicitud de la presidenta. Oye, pero decir la verdad completa, papá. No mintas en tele. No salió Libre a decir. Vas a ser no salió Libre a decir. Estoy mintiendo, pueblo hondureño. Diciendo cosas a la mitad. Estoy mintiendo. ¿Y por qué no salieron a quitar la extradición? ¿En qué terminó eso? Difirieron la vigencia a enero del próximo año. ¿En qué terminó eso de la extradición? Decirlo. Salieron en una conferencia de prensa a decir que no iban a quitar la extradición, que no estaba en su plan. Pero salieron en una próxima conferencia a decir que no había extradición en Honduras. Y eso no es mentira. Termina de contar la historia. Y eso ¿por qué no la habían quitado? No, que la terminé de contar. Es todo. No puedes, no te sabes qué pasó después. Pero ¿por qué salió la presidenta del país a decir que no querían extradición? Porque se estaba moviendo las barracas para un golpe. No puedes decir eso. Nosotros somos los primeros defensores de la patria si se quiere dar un golpe, porque no es necesario, si es que Libre solo tiene los días contados. No se ocupa un golpe de Estado, es más, nos ponemos de frente para defender cualquier intentona de golpe de Estado. Lo que ocupamos es elecciones, y es lo que ellos no quieren. Ahora es que no queremos elecciones. ¿Quién obstaculizó el 9 de marzo? Los nacionalistas a través de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero no es cierto. Ahora es que la oposición maneja las Fuerzas Armadas. Qué jodida, ¿verdad, Raúl? Maneja el Consejo Nacional Electoral. Qué jodida la del Libre ahora, ¿verdad? No puedes decirlo. Solo me acuerdo en la campaña pasada cuando llegaban a los foros y tenía a los liberales y a los de Libre, a los demócratas, a todos los de la alianza en contra mía. Yo solito echando riata contra todos. Así está hoy, Carlos Eduardo. Se les dio vuelta la cosa. No se ha dado vuelta la cosa. Hoy están en el gobierno y tienen que responder por sus mentiras y toda su incompetencia y todas las fallas.
Por las mentiras. Raúl, te mandé un videito de 26 segundos y otro de 21, tal vez ajusta que me lo pongas ahí. Bueno, pongámoslo, solo mira la verdad aquí a Yossi, mira el videito, mira el videito de 26 segundos. Pon ese video de Anduray, por favor, Marco. Convertiremos el centro cívico gubernamental en un centro de atención primaria, de consultas especializadas y medicina preventiva. Se ubicarán oficinas administrativas del área de la seguridad social y del Ministerio de... Está mintiendo, Yossi. Te dijeron los cachurecos que mintieras y estás mintiendo. Mira, esas son. Y así está también el de Rixi Moncada. ¿A quién se le trabó la verdad en la garganta? Nada más que no sacamos el de Rixi aquí, porque ese es un video de otro partido. No importa. El de que se declara comunista y fiel amante de Fidel Castro. Rixi, sí. Más sacalo. Entonces, ¿por qué no lo sacas? Por respeto al programa, No, porque el programa, Raúl, porque el video es de otro programa, ¿verdad? Ahí te mandé otro de 21 segundos de algo que pasó ayer en el Seguro Social ahí. Pero estamos mintiendo. Siempre he mentido, Fernando. Videos por todos lados, Carlos Eduardo. ¿Y el de Romeo? Como el video de Rixi allá con los pueblos indígenas haciendo limpias. ¿Limpias? ¿Sí? ¿Y vos no te bañas en roda, me dijiste? No, señor, yo soy cristiano, yo creo en el Espíritu Santo, creo en Dios, creo en Jesucristo. Yo no ando buscando poder en ningún otro lado. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Pero los que fueron a hacer limpias a la casa presidencial para tomar posesión, los que trajeron los brujos cubanos o los brujos venezolanos, que los trajeron aquí a hacer limpias porque estaba el espíritu de Juan Orlando Hernández ahí, esos que salieron de ahí al estadio a tomar posesión del gobierno de la República y que no fueron dignos de utilizar la Biblia para juramentar, esos son los que se van. Y se van porque han ofendido al pueblo hondureño. Juan Orlando, y te voy a decir otras cosas de las mentiras que decimos nosotros y te voy a desenmascarar aquí. Te voy a quitar el botón que dijiste que ese es uno de los botones que ahí se pegan los botones. ¿Cuál botón? No? La última reunión de la MON, el clamor general de los alcaldes de oposición es que no les han pagado sus transferencias. Falso lo que acabas de decir aquí. No le transfieren el dinero ahora ni a los alcaldes del Partido Liberal ni a los alcaldes del Partido Nacional. Esa es una mentira. Y todos los alcaldes en todo el país saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Verdad? No les han transferido. Como también es una mentira que vos decís que los $68,000 de Piedad Córdoba, ¿en qué quedaron, Raúl? Los $18,000 de Mel en el aeropuerto de Palmerola, ¿en qué quedaron? Inventos de los cachurecos, hombre. No, hombre, no puede ser. No podemos seguir así con tanta mentira y tanta farsa de este gobierno. Y lo de Palmerola, que Raúl lo sacó ahí y lo puso, yo quiero que el directorio del IMPREMA publique el estado de cuentas de la inversión que hicieron en Palmerola. Han hecho públicos eventos en los que reciben los pagos con los intereses y las ganancias. Yo vi el año pasado que recibían pagos que Palmerola estaba amortizando, ¿verdad? De tal forma que ese es un asunto que debe aclarar Palmerola, porque es una acusación pública de Rixi Moncada. Y si Rixi Moncada tuviese razón, pues hay que proceder legalmente contra esas cosas, hombre. Pero si Palmerola está cumpliendo y todos los días los funcionarios de este gobierno se pasean por el aeropuerto de Palmerola, ¿verdad? Que reconozcan que esa fue una inversión rentable para el IMPREMA. Si no está pagando Palmerola, entonces hagan cumplir la ley. Pero eso es lo correcto y no tratar de utilizar ese tema políticamente. Yo creo que se han quedado ya sin argumento, ¿verdad? Están recurriendo al expediente de las elecciones del 2021. Y empiezan a hablar de que el golpe, que la reelección, bueno, hasta
Ve, aquí está Raúl ayudándole, silbándole al oído a aquel. No, le digo que se apure porque ya nos vamos, quedan 7 minutos. Yo le dije que meta porque faltan 7 minutos. Raúl, ¿y vos dejaste de ser liberal o volvés al partido Es liberal? que aquí el entrevistador soy yo, no vos. No, pero así, como hablas tanto así los de liberales sencillo. ahí, ¿verdad? No, señor. Antes me decías públicamente, yo soy liberal. Dígame y que... fuiste y te buscaron como precandidato del Partido Liberal. Líder, siempre. pero dígame cómo va a ganar el Partido Nacional esta elección. Con votos, ¿y qué crees que andamos buscando? Pero te siento preocupado Sí. porque no hay un discurso... Ahí, claro, el discurso de los liberales y de nosotros va a ser el mismo. Andamos detrás de los 9 de cada 10 hondureños que están en contra de este gobierno, hombre. 9 de cada 10. Sí. No llega ni al 15%, Rixi, en las elecciones, en las encuestas. En ninguna. Solo en las que manda a fabricar, libre. Oíme, y nosotros estamos seguros, y no tenemos ni que decirlo, en la calle se siente, hombre. En la calle se siente, en el Estadio Nacional el domingo gritaban, fuera el familión, aquel montón de gente en sombra, en silla, en sol. Es increíble. Pero fíjate qué cosa. Es increíble. Llevan la gente a sombra norte y sombra sur. Ya el deseo popular ponen de a que se gritar termine, eso en el de que estadio, se termine que la este cancha gobierno. nueva la hizo Xiomara, que la gradería nueva la hizo Xiomara, porque ellos dijeron que se pudriera el estadio. ¿Y qué tiene? Y que con eso compraban la visión. Permitime. Estás loco, hombre. Es que la otra verdad es... ¿No viste la cancha del Estadio Nacional, Raúl, que vio el escuchamos. partido? ¿No viste la cancha del Estadio Nacional que se resbalaban a cada rato los jugadores? ¿Ah? Y no que salían sirve. los pedazos de lodo volando ahí. ¿Es cierto o es mentira, Raúl? Pavón dijo que era buena cancha. Dijo que era ¿Y la qué? mejor. Pero se resbalaban los jugadores y salían los pedazos de lodo volando. Hermano, pues buena los jugadores cancha. siempre se resbalan en un partido. Todas pero la esas cancha está cosas, buena. otra mentira del Ahí libro. está. Bueno, Las canchas total, son falsas. estamos ¿Me en la permitís recta final. el uso de la palabra? Raúl? En otro momento vamos a hablar de lo que ¿Me sucede meto? en el Consejo Nacional Electoral, porque de ahí depende la paz y la tranquilidad de Honduras. Carlos. Bueno, ahí está. Las canchas que ha hecho de Mara, malas todas, no sirven. ¿Sabes qué? Tus alcaldes cachurecos y los alcaldes liberales, que son como 90 alcaldes liberales, todos han logrado hacer caminos productivos. Preguntarles, tengan el valor de decir públicamente las verdades. A mí me preguntaban en tiempos de Jo, qué bueno ha hecho Jo, y decía lo que consideraba que había hecho bien. Y eran esos centros de esos parques para el entretenimiento de niños. Lo dije y dije, hay que hacer más, pero lo hicieron unos poquitos. Ahora Xiomara lleva 74 canchas a nivel nacional. Y ya le tienen tomada a Chiro la 74 canchas, donde los jóvenes pueden jugar. Los 8 hospitales ya van a estar. Pero miren, ahorita arranca la pavimentación de 4 carriles del Progreso hasta la 6. Allá fuimos a inaugurar, tú que fuiste el candidato a diputado aquí en Francisco Morazán, Fernando, ¿recuerdas lo que era ir a Curarén, a Reitoca, a Lubarén, San Miguelito, La Libertad, al cono sur de Francisco Morazán? Hoy hay una carretera de concreto que Xiomara está haciendo a los más pobres, porque Xiomara no fue a buscar donde hay votos, sino donde hay necesidad. Y todo eso les ofende porque cuando se atiende al que tiene necesidad, deja de hacer negocio los patrones de estos. Y por eso salen a decir lo que dicen, a argumentar todo lo que dicen. ¿Y por qué no va a vender una calle nueva, hombre? Yo te escuché escuchando. Déjelo hablar del centro cívico. Líder, déjalo hablar del centro cívico, por favor. Hombre. Sí, lo voy a decir. Que acaba de quedar exhibido ante la nación como mentiroso, pero dejémoslo hablar del centro cívico. Para yo sí yo soy mentiroso, para mí. No, Xiomara es la mentirosa, porque ahí está el video donde dice que va a ser un hospital del centro cívico. ¿Puedo usar la palabra? Es cierto, hay un contrato ahí que no se puede romper. Si se rompe, hay demanda. Igual. Lamentable. Igual con los peajes. Nuevos peajes no hay. Igual no, que yo todos, te escuché, déjame terminar. Que todo el manejo ese privado del dinero, la tasa de seguridad, ¿quién la maneja? Finanzas. No hay todo banco está en una caja única. Fernando. No hay banco que esté manejando eso. El dinero no hay está. banco que esté manejando eso. Escúchame, hermano. Es que estás mintiendo, yo hombre. te escuché. Callado. Me dijiste y mentiroso y te estoy demostrando las mentiras de ustedes. Los dineros del Estado no están depositados o en cajas, en finanzas, están en los bancos, pero en cuentas del Estado. Y Lené
La ENE, mira. Tampoco tiene bancos privados. Todo el Estado utiliza cuentas en banco, pero no administra el banco el dinero del Estado, lo administra el Estado. ¿No entiendes la diferencia? No hay fideicomiso. O sea, la figura del fideicomiso es buena y será buena. ¿Y la tasa de seguridad? El problema de los fideicomisos es cuando los usan para sustituir al Estado y para hacer negocios, Fernando, como lo hicieron los 12 años del gobierno del Partido Nacional. Te quiero mostrar aquí la ENE ahora. Líder, en otro programa, ya nos vamos. La ENE, pues, mira lo que ha hecho la ENE solo en el Valle de Sula. No le ajustó, pero las pérdidas siguen siendo del 38%. Pero están bajando, hermano. ¿Y de qué? Han bajado al 35%. De 39 a 38. Porque ustedes trajeron la EIH, que se robó no sé cuánto. Y ustedes la metieron al gobierno. Y ustedes la oficializaron dentro del gobierno. Ahí está metida la EH en el ENE. No, ahí está toda la EH metida en el gobierno. Y ahora están peleando la empresa porque se murió. Se murió el dueño de la EH y ahora están peleando. Y se murió porque dio una gran coima a tu partido por ese contrato. No. Y al final, ahora que se murió está en un gran pleito. Ni él logró bajar. Bien, nos vamos. Lo que pidió. Yo sí. Pueblo hondureño, ha quedado claro que Libre no tiene capacidad de sostener su palabra y cumplirle las promesas de campaña. Ha quedado claro. Cuando vayan a votar en noviembre, revisen su recibo, revisen sus depósitos y miren la tasa de seguridad y miren lo que pagan en impuestos. ¿Qué Libre dijo que iba a derogar y que eso era incorrecto? Saludos. Gracias. Don Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, cuando compren gasolina, acuérdense que está más cara también mientras en el mundo está bajando, ¿verdad? Otra mentira. Igual que el dólar. Están muy mal. Saludos al pueblo hondureño. Cuando echen gasolina. Nacionalistas a trabajar, la campaña ya empezó. Vamos por la victoria con gasolina. Cada galón que echan, 10 lempiras lo subsidia el gobierno de Xiomara. 10 lempiras se ahorra cada uno de ustedes. Le subieron 20 pesos y le bajan 10 para decir que les dan 10 al pueblo hondureño. Farsantes, mentirosos. Farsante eres tú, siempre lo hacía. Desde joven, cuando acusaban de comunistas, aquellos que de ahí desaparecieron. Mi amigo le fue muy mal en el programa hoy. No me fue mal. Bastante mal le fue. Mintió mucho y quedó al descubierto. Yo no miento, hermano. La verdad prevalece, eso es una realidad. En el gobierno. Bien, gracias. Hoy es 27 de mayo. A 6 meses de las elecciones generales, así está el país, así está la política en Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.